Hola a todos y a todas. Para mí es un placer el encuentro y una oportunidad poder presentar esta mesa. Espero que esta horita nos sirva para hacer una parada conjunta, para acercarnos un poquito más a la realidad, a la compleja realidad de la patología dual. Uno de los grandes retos actuales de la atención sanitaria, social y, por supuesto, de la educación y la prevención. Y digo reto porque la patología dual ha puesto en cuestionamiento nuestras metodologías, nuestras estrategias de intervención y, en definitiva, nuestros programas. Y no solo eso, yo creo que nos está replanteando la estructura de la red asistencial hoy en día. Si de algo estoy convencida a estas alturas de mi trayectoria profesional, es que abordar esta realidad, como decía Oriol esta mañana, requiere rigor, requiere conocimiento, pero además una mirada integral, interdisciplinar y profundamente humana que nos permita saber o reconocer que detrás de cada diagnóstico hay una historia, hay una vulnerabilidad, como se ha dicho, y un sufrimiento y, por supuesto, una oportunidad de cambio. Los que estamos aquí creemos en ello, está claro. También algo importante a considerar es que cuando ambas realidades coexisten, no solo afectan a la persona que las padece, sino que también a sus familias y a la sociedad en general. Y esto lo debemos contemplar a la hora de la intervención y no centrarnos solo en las personas como islas. Desde Proyecto Hombre Valencia trabajamos diariamente para seguir mejorando nuestras respuestas terapéuticas y hacerlas cada vez más integradas y adecuadas, atendiendo a la vez ambos ámbitos. Por supuesto, pues trabajamos, esta tarea requiere y reta a nuestros equipos diariamente. No es fácil, supongo que me entendéis. Los equipos debemos de insistir en la mejora, en la planificación, en la revisión, en la reflexión, en la comunicación, en la evaluación y formación continua y en la coordinación tanto interna como externa. A nivel comunitario, entre otras muchas cosas, nos ocupa el reto de mejorar la estrategia de integrar y coordinar los diferentes equipos de salud mental, adicciones, servicios médicos y recursos sanitarios. Considero, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que estamos todavía lejos, no estamos cerca. Y si queremos que salgan beneficiados los que están viviendo esta realidad, es prioritario que nos acerquemos y que miremos la manera de estructurarnos. Compañeros, compañeras, como decía Aurora esta mañana, yo creo que sí que es una oportunidad esta mañana para poner en valor y reconocer todo lo que hemos avanzado y lo que estamos haciendo, pero a ver si cogemos un poco de impulso y vemos lo que nos queda todavía. Pero bueno, si para algo estoy aquí es para poner en valor las dos trayectorias profesionales e inevitablemente personales de dos grandes profesionales que están en la mesa con nosotros. Y digo personales porque también se ha dicho esta mañana, para la compleja realidad de la patología dual, si solo ponemos nuestro conocimiento y no ponemos de nosotros, yo creo que la cosa no sale. Yo, por lo menos, no me lo puedo imaginar de otra manera. Ya creo que lo hacen así nuestros compañeros. Hoy tenemos el honor de contar con dos ponentes de reconocido prestigio, el doctor José Martínez Raga y el doctor Benjamín Climent Díaz, cuya experiencia clínica, recorrido docente y en la investigación aportan una visión muy completa, enriquecedora y complementaria del tema que nos ocupa. De verdad, de corazón, gracias a los dos por vuestra disponibilidad y por acompañarnos hoy en esta mesa y en esta jornada y en esta celebración de 40 aniversario de Proyecto Hombre Valencia. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Vicent. Yo guardo una relación especial con Proyecto Hombre, no solamente porque estoy de vecino, y entonces pues mantenemos
una fluida relación con nuestros propios pacientes que tienen que cruzar la calle y están en el hospital. Vale, yo voy a hablar de la visión mía, aunque siempre es multidisciplinar, pero voy a hablar un poco de lo que Vicent quiere que os transmita, que es el día a día de la comorbilidad orgánica. Hay mucho y vamos a intentar resumir lo que esto sería materia de un curso. Y entonces, a ver, las enfermedades relacionadas con el consumo de drogas son muy frecuentes en la práctica clínica. Esto continuamente tenemos todos los días. Y es un grave problema sanitario porque va a haber una repercusión en la salud de forma muy preeminente. Y no digamos nada de los costes económicos que van asociados. Conocer la comorbilidad física es fundamental, porque tanto para el diagnóstico y el tratamiento, pero también para los que hacéis prevención del consumo. El conocimiento es necesario para todas las especialidades. Aquí ya no estamos hablando de alguien que se dedique a adicciones. Si estamos hablando de que cualquier especialista en un hospital va a haber pacientes con enfermedades físicas secundarias al consumo de alcohol, de tabaco o de drogas de abuso. Eso es fundamental que lo tengamos claro. Pero también todos los profesionales, aunque yo siempre hable de la parte que yo hago, nunca pierdo el escenario de que esto es un trabajo en conjunto con vosotros, con los psicólogos, con trabajadores sociales, con los terapeutas. Es algo que hacemos con psiquiatría, es algo que hacemos entre todos. Esto es muy fundamental que conozcamos esta comorbilidad física, que la vamos a ver todos los días. Y entonces, por eso, el enfoque tiene que ser siempre transversal y multidisciplinario. Nunca podemos hacer que esto es una parcela concreta. Y espero que ahora os lo pueda ir diciendo en los próximos minutos. Perspectiva, como esta mañana ya se ha comentado, biopsicosocial. Bueno, el consumo de sustancias es un fenómeno que continuamente está evolucionando. Yo que viví la etapa final de la epidemia de la heroína en España, con todos los estragos que ocasionó, he visto la transformación hasta la actualidad. Probablemente algunos de los políticos igual no lo están viendo, pero lejos de ser, también lo han comentado esta mañana, la alarma social, no hay una alarma social que teníamos en aquella época, no lo hay. Pero lejos de que el problema se esté solucionando, el problema ha crecido de forma espectacular, Y entonces, el daño para la salud, cada vez vemos más problemas para la salud, que tendremos que cuantificar. El impacto del consumo, sean legales, sustancias legales, tabaco, alcohol, como las ilegales, es muy amplio. Y ya os he dicho antes que va a afectar a todas las especialidades, a todos los órganos y sistemas. Entonces, y como esto ha cambiado tanto, y sabéis que en estos momentos en la Unión Europea tiene más de 1000 sustancias detectadas, asistimos, vamos aprendiendo todos los días y vamos asistiendo a ver problemas nuevos a los que nos tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque aparecen sustancias nuevas, formas de consumo nuevas, y esto nos va dando los problemas que vamos viendo normalmente. ¿Qué factores influyen en esta comorbilidad física? Pues los que os comento ahí, las vías y forma de administración, la cantidad, el tiempo de consumo, la idiosincrasia del paciente, evidentemente, del consumidor. Por supuesto, el policonsumo que es algo muy habitual, es decir, es difícil encontrarte el consumidor de una sola sustancia. Factores, la edad, el sexo, es decir, hay las interacciones entre unas drogas y otras, es decir, que hay múltiples factores que pueden estar influyendo. Entonces, por ejemplo, las vías de administración. Nosotros que vivimos la época de la heroína, con todos los problemas asociados a la heroína, de transmisión de enfermedades, de abscesos al pincharse, pues no penséis que hemos dejado de verlo. Volvemos a ver. ¿Por qué volvemos a ver? Porque hay prácticas de consumo, el slamming, el consumo por vía intravenosa de estimulantes. Y eso nos está volviendo a dar, pues que volvamos a ver abscesos, al pincharse, podemos volver a ver endocarditis, podemos volver a ver aquello que creíamos que ya no era típico en estos momentos. También existen
diferentes formas de administración. Tenemos un gran problema con el fenómeno del chemsex. Acordaros que hace poco visteis hubo un caso en Valencia con un cuadro que lo puede comentar después de psicosis que acabó con la muerte del consumidor. El fenómeno del chemsex nos está dando muchísimos problemas en los hospitales. ¿Por qué problemas que nos dan? Pues porque son personas que muchas veces con poca conciencia, muy contemplativos hacia la enfermedad, y que los consumos de estimulantes están ocasionándonos los problemas de episodios psicóticos como este que igual comentará después, pero a nosotros nos ocasionan problemas de índole cardiovascular o infecciosa por la vía intravenosa que está utilizando. Y además el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, porque sí que hay una profilaxis para el VIH, pero está disparado los contagios de enfermedades de transmisión sexual por este tipo de prácticas. Hay factores psicosociales importantes también, entonces es importante que no lo perdamos nunca de vista como factores modificadores. La cantidad, el tiempo de consumo, pero muchas veces quedaros también con que hay personas, aquí no estamos hablando de un adicto, de un paciente con un trastorno adictivo, hay gente que de forma esporádica y con intención recreativa hace consumos de alguna sustancia, igual es una sola vez o han sido varias veces y ha generado ya una complicación que puede ser física o puede ser psíquica. Por supuesto, la idiosincrasia del consumidor. No todos tenemos el mismo condicionamiento genético. El policonsumo es fundamental porque ahora nos encontramos con cuadros clínicos que nos vienen a urgencias en donde hay gente que ha consumido estimulantes y depresores y a veces no sabes. Me dicen, no, es que este paciente lo han ingresado en la UCI porque ha consumido flaca. ¿Y cómo vino en coma? Digo, seguro que no es flaca. No lo podremos analizar, pero seguro que no es. Seguro que será una de las sustancias depresoras del nivel de conciencia, que probablemente sería el GHB. Es decir, mezclan las sustancias. Si tú mezclas sustancias estimulantes con efectos simpático-miméticos, pues la toxicidad cardiovascular neurológica va a ser más intensa. Si tú mezclas sustancias depresoras, el alcohol, la benzodiazepina, GHB, ketamina, opiáceos, puedes tener una depresión respiratoria. Y si mezclas de todo, pues ya no sabes el cuadro clínico que te vas a encontrar. No olvidemos que las interacciones entre unas drogas y otras, como los fármacos, porque eso es típico que pueda suceder, lo hemos vivido mucho con el VIH, y también cada persona y la edad. No tiene nada que ver un paciente un cirrótico que esté haciendo consumos de alcohol o consumos de cocaína, no tiene nada que ver un paciente con patología neurológica que nos puede ocasionar, que va a poder haber un empeoramiento, puede haber crisis convulsivas más frecuentemente. Es decir, es diferente cada paciente según el contexto. No tiene nada que ver alguien que ya ha hecho un problema, que tiene un respiratorio crónico, que esté consumiendo las drogas por vía respiratoria, porque va a haber más problemas. El estado nutricional, por supuesto, la edad es fundamental porque vemos consumidores de edad madura, de gente mayor consumiendo, entonces la edad es importante y por supuesto los adolescentes, que es lo que más miedo siempre nos dan, porque es lo que más tenemos que insistir en esa prevención. Y no olvidemos la perspectiva de género. Siempre lo hemos hablado, la perspectiva de género respecto a la mujer, con el alcohol, pero no olvidemos que con las otras sustancias está menos avanzado a nivel físico toda esa perspectiva, pero existe también una perspectiva de género. Y yo siempre lo digo, yo hablo muchas veces de nuevas sustancias psicoactivas, de los problemas asociados, pero siempre digo lo mismo. Lo que todos los días vemos en el hospital son los problemas relacionados con el alcohol y el tabaco, todos los días. Y todas las semanas ya vemos con drogas, pero todos los días es alcohol y tabaco, eso es todos los días. Entonces, tener en cuenta que el consumo de estas sustancias legales es la principal fuente de morbilidad física, la principal fuente. El tabaco, por supuesto, y no voy a entrar a hablar de los riesgos del tabaco, pero el tabaco tenemos ahí una asignatura pendiente, tenemos mucho por hacer con el tema del tabaco y su tratamiento. Todos los días estamos viendo, pero no solamente
tabaco clásico, sino ya los nuevos dispositivos de consumo de tabaco. Esto podríamos hablar pero por ejemplo, pensar que los aerosoles, que no es vapor de agua, aerosoles contienen productos químicos, que no sabemos realmente el efecto crónico de esos productos químicos en los adolescentes que lo están consumiendo predominantemente. Y además, ya sabéis que la industria del tabaco va preparando el ir generando nuevos, como saben que la gente mayor se va a ir muriendo de las enfermedades provocadas por el consumo del tabaco, pues empiezan ya a ver si consiguen que los chavales puedan empezar a consumir como estas chuches ya que se van vapeando. Y no olvidemos las nuevas formas de consumo, que son las de los sin combustión, que es, por ejemplo, el Senus, que es un tabaco que se absorbe por la mucosa oral, o bien la nicotina sintética, que son otras bolsitas que también se absorben por la mucosa oral. Esto está poniéndose muy de moda, en España aún está empezando, pero ojo, tenemos que empezar a pensar en intoxicaciones por nicotina, que hasta ahora habréis visto pocas, habréis oído poco, pero las intoxicaciones por nicotina pueden suceder, como yo ya he visto en adolescentes que en el colegio, en el patio, han consumido bolsitas de Senus, y han tenido un cuadro leve de intoxicación por nicotina que se han asustado mucho, pero cuidado, esto es muy peligroso porque la ingesta, que alguien se trague una bolsita de estas, es una urgencia médica verdadera. Y si fuera un niño que accidentalmente trague una bolsita de estas, pone en peligro su vida. Estamos hablando de la toxicidad de la nicotina, es muy alta y no estamos acostumbrados a que puedan surgir estos problemas. Si esto se va difundiendo, podrán haber intoxicaciones en adolescentes y en pediatría. Bueno, los cigarrillos electrónicos no voy a comentar mucho más. ¿Qué voy a decir del alcohol? Que ya lo tenéis todos claro. Todos los días veo. Y no solamente veo yo, sino yo trabajo con casi todos los servicios del hospital con problemas relacionados con el consumo de alcohol. Sabéis que hay más de 200 enfermedades relacionadas con el consumo abusivo de alcohol. Esto es como si fuera un curso, o sea, solamente con el alcohol estaríamos hablando días, y lo vemos todos los días, y trabajamos con digestivo, trabajo con los neurólogos, trabajamos con cardiología, trabajamos con todos por los problemas asociados al consumo de alcohol. Y esto es muy, muy importante que no lo perdamos de vista, es una fuente legal de morbilidad física increíble. Y hablando de alcohol, no perdamos de vista el tema del embarazo, y el embarazo, alcohol y el posterior problema del síndrome del trastorno del espectro alcohólico fetal. Eso, siempre tenemos que tener eso en cuenta. El alcohol, además, sabéis que estamos aún en medio de la polémica con la ley de alcohol y menores. Tener en cuenta que aquí se está empezando a beber muy pronto, edades muy jóvenes. Ya veis el patrón del binge drinking, del atracón de consumo de alcohol, que es el típico más en ellos. Y aquí nos encontramos con un problema que esta mañana se ha comentado, de la sociedad. Es un problema social, no es un problema. El problema médico son las consecuencias de un problema social, como estáis poniendo ver en las fotos. Y ¿os acordáis que existen las bebidas energizantes? Que hace años que ya hablábamos de los peligros de la cafeína asociada a las bebidas energizantes, del botellón que hacen muchas veces asociado a las bebidas energizantes. Esto no ha ido, realmente tampoco ha ido, no ha ido a menos, ha ido a más, probablemente, y siempre enfocando el mercado hacia los preadolescentes, enfocando porque el mercado es importante que se vaya generando por ahí. Pero ahora lo último que está más en boga es que es como esa evolución de los estimulantes, es la cafeína. La cafeína esnifada. Fijaros el tema del concepto, el contexto del esnifar sustancias, que lo hacen con otras sustancias psicoactivas como la ketamina, que la pueden esnifar, la cocaína, que es la principal que esnifaban, pero ahora pensaros en la cafeína. No está regulado en España aún, pero puede comprarse por internet perfectamente, porque en algunos países de Europa sí.
Entonces la cafeína a dosis altas de forma como estimulante, como un estimulante que lo puedes pasar en cualquier situación. Esto no es una bebida que lo puedes mezclar con lo que quieras, lo puedes llevar a donde quieras. Por ejemplo, esto es un producto típico de internet, que lo puedes comprar, y esto está extendiéndose en gente joven. También está sobre todo en gente joven. ¿Qué pasa con la cafeína? Bueno, la cafeína a dosis muy altas, no a las de podemos consumir en el café que hemos tomado esta mañana, pero a las dosis muy altas nos va a dar problemas. Nos puede dar problemas que a veces hemos visto ya en el hospital. Casi siempre hemos visto por abusos de bebidas energizantes, y sobre todo el lunes, martes, después de un fin de semana de abusos de bebidas energizantes. Vamos a hablar un poquito más de comorbilidad física, pues la patología infecciosa, que siempre yo me formé con esa patología en aquella época, pero no ha desaparecido, cuidado que no ha desaparecido. No es lo mismo, evidentemente, pero aún se van viendo según por las drogas por vía parenteral principalmente, y ahora yo diría que sobre todo asociado al fenómeno del Chemsex, que es con la administración intravenosa de catinonas, principalmente, o metanfetamina, estamos viendo este tipo de infecciones. Ahí, por ejemplo, las que veis ahí son un pioderma gangrenoso y no sé si me llegará hasta allí, no llegará. Arriba es un pioderma gangrenoso por cocaína y abajo del todo es un pénfigo también por cocaína. Estos son también estos son lesiones por estimulantes. Tened en cuenta que el estimulante provoca una vasoconstricción enorme en la piel. Esto es un paciente de Chemsex en el que ingresó por una infección. El motivo de ingreso fue una infección con una fascitis necrotizante muy grave, motivado por un consumo compulsivo por vía intravenosa, donde se pinchaba, por el intenso craving, el intenso deseo de consumo de la catinona, las pirovaleronas, que es una de las sustancias que más problemas nos está dando en estos momentos en las grandes ciudades. Bueno, a nivel neurológico se ha descompensado un poco la diapositiva, pero bueno, diferentes sustancias psicoactivas nos están dando problemas neurológicos. ¿Y qué vemos casi siempre en el hospital? Los psicoestimulantes. Principalmente psicoestimulantes, la cocaína, anfetamina, metanfetamina, las catinonas, dentro de las catinonas la pirovalerona, los psicoestimulantes y muchísimos más, porque tener en cuenta que hay cientos, pues nos ocasionan problemas neurológicos, principalmente crisis epilépticas, convulsiones o bien ictus. Es típico también en el tema de los cannabinoides sintéticos, por ejemplo, no vemos tanto, para el uso que se está haciendo en adolescentes y adultos jóvenes, no vemos tantas complicaciones, pero sí que vemos como accidentes isquémicos transitorios, aparte de a veces episodios de agitación psicomotriz, que se lo dejo a Pepe. Entonces, por ejemplo, mirar un vasoespasmo cerebral por el consumo de cocaína. Esto es un ictus por cannabinoide. Esta paciente, la primera radiología es un TAC cerebral con una hemorragia cerebral masiva en una chica de 23 años con consumo de cocaína y anfetaminas en su despedida de soltera, con un lamentable fin. Al lado es una leucoencefalopatía reversible. Ahí veis una hemorragia cerebral por una crisis hipertensiva maligna de 33, se leerá bien, ¿verdad? 33 de presión arterial sistólica. Estamos viendo problemas muy graves, hay descritos en la literatura y vamos viendo cada vez más problemas. A nivel cardiovascular, lo que más vemos a nivel cardiovascular en los hospitales son problemas de síndrome coronario agudo, es lo más importante que estamos viendo. Vemos anginas de pecho, vemos infartos y después también, sobre todo asociados, en España ya sabéis que el consumo de cocaína somos especiales y hay el consumidor de cocaína tiene con mucha probabilidad
este tipo de eventos cardiovasculares. Y también ictus. De hecho, ya con los neurólogos a veces ya les voy a dar una sesión porque necesitan que les actualicemos todo tipo de sustancia, porque se están viendo muchos problemas de ictus asociados a consumo de estimulantes en neurología. Después, a nivel cardiovascular, es muy típico, por ejemplo, con las taquicardias, las arritmias, eso es típico que lo veamos entre domingo y lunes, por ejemplo, después de los abusos del fin de semana. Es decir, que a nivel cardiovascular estamos viendo después, por ejemplo, abajo del todo veis los poppers, que luego comentaré una cosa más de los poppers, pero los poppers provocan mucha vasodilatación e hipotensión. Como lo toman con algún medicamento, te puedes tener cuadros de lipotimia. Y el popper es un estimulante sexual utilizado muchas veces en contextos también del CHEM6. Bueno, ahí vemos un infarto, vemos una arritmia abajo, una taquicardia, arriba en la otra parte está un síndrome de QT, y abajo abajo es el equivalente a una taquicardia ventricular, que esa situación es equivalente prácticamente a una parada cardíaca por cocaína. Un infarto por cocaína. Y a nivel renal veíamos menos cosas. Me acuerdo cuando veíamos la rhabdomiolisis, que es una elevación de proteínas musculares que precipitan en el riñón, provoca una insuficiencia renal, pero ahora, por ejemplo, que estaba descrito en la literatura, pero vamos viendo casos de cistitis hemorrágicas por ketamina. La ketamina es una sustancia bastante utilizada en nuestro medio en diferentes patrones de consumo. Forma parte, por ejemplo, de lo que llaman el tutsi o cocaína rosa, por ejemplo, forma parte de la ketamina, pero en el contexto del CHEM6 la ketamina también se utiliza. En otros contextos recreativos también se utiliza la ketamina. La ketamina se utiliza muchas veces por efecto analgésico, por efecto euforizante, por efecto disociativo, porque a dosis un poco altas puede provocar separación mente-cuerpo, y ya empezamos a ver complicaciones urológicas en pacientes que consumen de forma más o menos habitual la ketamina. La respiratoria es típico, no hablamos del tema del tabaco, sino que vamos a hablar un poco de otros temas, o acordaros del edema agudo de pulmón por la heroína, típico que veíamos en aquella época, que ahora apenas, aún cuando sale, aún vemos alguna vez, pero son muy pocas veces. De hecho, esto hay que explicar solo a los residentes porque no han visto lo que yo veía cuando yo era joven, porque veíamos todos los días, y ahora no se ve. Ahora esto es más raro. El de al lado son complicaciones típicas de inhalaciones para consumo en este caso era de cannabis. Y cuidado que hay muchas posibilidades de tener de consumos de sustancias diferentes, más o menos. Esto es peligroso, el tema de las inhalaciones de sustancias, porque a veces estos gases pueden provocar complicaciones respiratorias graves. Por ejemplo, el óxido nitroso, que es muy típico que se esté en muchos círculos de gente, el óxido nitroso, y el óxido nitroso puede provocar perfectamente hipoxia cerebral, con una parada cardiorrespiratoria, y los usuarios crónicos va a provocar alteraciones neurológicas porque bloquea la vitamina B12 y puede provocar alteraciones neurológicas. Bueno, eso de que veis ahí es un body packer, no es otro tipo son gente que lleva en su interior pues la droga normalmente para traficar. Bueno, esto es súper frecuente. Los otorrinos, los plásticos conmigo, estamos trabajando conjuntamente porque les llegan los pacientes con problemas graves. En este caso estamos hablando de esnifado de cocaína y pues provoca, como veis ahí en la diapositiva, la sinusitis crónica, la destrucción del tabique. ¿Veis? Cuando está todo negro, todo color oscuro, es aire, había una destrucción del tabique nasal. Veis ahí también la imagen, la comparación de la normalidad con la comparación en estos pacientes. Ahí veis la perforación del tabique. Esto es una rinoscopia, que lo veíamos así mejor. Una perforación de paladar y una destrucción de la aleta nasal. Esto no es raro.
Esto no es raro, Esto estamos viéndolo, está sucediendo y que hay que trabajar con los plásticos, con los otorrinos para ayudarles, claro, porque ellos dicen no podemos operar si el paciente no se cura de su adicción, porque está contraindicado operar. El paciente, claro, imaginaros si hay estigma en nuestras enfermedades, imaginaros con esto el estigma como es terrible. Entonces, este es un problema muy importante que también estamos viendo en el día a día. Esto que veis ahí son poppers, que sabéis que lo están utilizando como estimulante, pero lo utilizan adolescentes también. Lo utilizan adolescentes, lo utiliza gente de todas las edades, y no solamente en el ambiente del Chemsés. De hecho, yo empecé a verlo en adolescentes, que utilizaban como estimulante sexual el popper. Hasta ahora no habíamos visto grandes problemas, yo había visto algún tipo de intoxicación de poppers, pero no se veían prácticamente muchos, pero ya hemos visto algo que habían descrito hace años en Inglaterra, que son las maculopatías por poppers en usuarios habituales de poppers, que normalmente van asociados al Chemsés, estos usuarios habituales. Esta maculopatía, que ya tenemos algunos casos en el hospital, pues puede ocasionar una pérdida de visión muy grave. Por eso es una cosa importante que hay que conocer también. Y bueno, a veces hay otras cuestiones gastrointestinales, y quiero comentar por lo que sería el síndrome de hiperemesis cannábica, que eso hace años no veíamos y ahora vemos y sabemos diagnosticarlo. Una hiperemesis cannábica son cuadros de vómitos cíclicos repetitivos que no sabemos cuándo, por qué aparece, que parece que están en relación con un consumo crónico de concentraciones altas de cannabinoides. Tened en cuenta que las concentraciones que consumen ahora de cannabinoides no tienen nada que ver a las que consumían hace 20 años, porque se han multiplicado la concentración del THC. Entonces sí, me queda poco. Y no olvidemos esta legalización a la que vamos haciendo el cannabis, que nos va a dar más problemas en mujeres embarazadas con el cannabis. Voy a ir rápido. Y las accidentales, en los sitios donde se ha legalizado el consumo de cannabis, no se ha parado de ver intoxicaciones accidentales, porque está en casa. De hecho, en el hospital hemos visto también pediátricas que el niño pues ha cogido de la mesa donde tenían, por ahí han cogido cannabis y se lo ha llevado a la boca. Esto es típico que esté pasando, porque además tener en cuenta que no solamente estamos hablando del cannabis, sino estamos hablando de productos comestibles que llevan THC, que eso es aún más peligroso para los niños. En los países donde se ha legalizado no ha dejado de aumentar las intoxicaciones accidentales pediátricas. Y no olvidemos que esto va muy rápido y vamos cambiando cosas. Y tener en cuenta que ahora ya no estamos hablando de cannabinoides sintéticos, del cannabis tradicional, sino de los semisintéticos, como el hexahidrocannabinol, que es lo que veis ahí, HHC, que tiene unos efectos similares al cannabis. Aquí no hay una regulación clara aún, y esto se compra por internet y se puede comprar perfectamente en nuestro medio. Se están viendo intoxicaciones en adultos que consumen esto. Son intoxicaciones, sabéis que el cannabis por vía oral genera efectos tóxicos más rápidos y más graves que por vía respiratoria. Imaginaros esto cuando empieza a caer en manos de población pediátrica. Y para acabar, conclusiones, porque esto da para un curso, podemos tanto un curso hablando de todo esto. Impacto, tanto de las legales como de las ilegales, a veces es difícil de cuantificar. Si supiéramos realmente el costo sanitario, el económico, el costo social, y ya no hablo del costo personal, que es lo que vemos todos los días, las vidas truncadas, las familias rotas, todo eso, no entro yo a hablar de todo ese tema, pero lo veo todos los días. Es un importantísimo problema de salud pública. No hay alarma social como pasaba en aquella época en la que habían atracos continuamente, atracos, yo lo que veía eran sobredosis con muerte, lo que yo veía en aquella época. ¿No hay alarma social? Bueno, pues no hay alarma social. De vez en cuando hay una muerte y entonces aparece pues, los medios de comunicación buscando rápido a ver qué les dices, pero no hay una alarma social. Y los políticos realmente yo creo que están
se pone un poco de perfil, ya sé que hay otros problemas más, pero esto, si piensan que ponerse de perfil y por poner las cosas debajo de la alfombra, esto va a parar, estamos equivocados. Esto ha ido, yo he vivido que esto se está multiplicando, y los problemas acabarán siendo difíciles de contener. Todo el organismo se afecta, cambia continuamente. Yo de lo que os comento un día ya llego tarde, han sacado cosas nuevas y patrones de consumo, entonces todo esto está cambiando continuamente. Es necesario formación para conocer la comorbilidad orgánica y lo que he dicho al principio acabo. Esto debe ser un enfoque transversal en el que todos tenemos que participar, tanto en prevención como después ya en el diagnóstico y en el tratamiento. Yo siempre digo que cuando yo veo a un paciente llego tarde, porque ya hemos llegado tarde, ya ha pasado algo. Lo ideal, yo siempre digo que la máxima inversión tendría que ser primero en prevención, para que no me lleguen a mí los enfermos. Y la perspectiva biopsicosocial que hemos hablado esta mañana es fundamental, y un enfoque más moderno. Esto no estamos hablando de parcelas del siglo XIX y del siglo XX, sino esto tiene que ser equipos multidisciplinares con un enfoque transversal, con una coordinación, como yo intento hacer, pero para que esto es dificilísimo con los medios que tenemos, pero hay que intentar hacerlo, esa integración y una formación multidisciplinar. Siempre tiene que ser de esa manera. Yo creo que ya está todo. Os invito al Congreso de Cannabis que hacemos en Sevilla, el Internacional de Cannabis, para el que quiera o pueda, aunque está la modalidad online para el que no pueda, y hay precios especiales para estudiantes. Pero es interesante porque el programa es muy bueno. Y bueno, pues yo ya agradeceros al proyecto, que sabéis, seguimos compartiendo pacientes, compartiremos siempre todo lo que podamos ayudar, y gracias por el tiempo que me habéis permitido. Hasta luego.